Muy buenos días, mi nombre es Snyder David Ospina Mejía y junto con mis compañeros José Carlos Carranza, Stephanie Villegas, Albalicet González y Luzmila Fuentes, conformamos el equipo de maestrantes que lideró la sistematización de la experiencia educativa Semilleros con Agricultura de Precisión, desarrollada en la institución educativa departamental Liceo Santander, ubicada en Chibolo, Magdalena. Este video recoge el proceso de sistematización que realizamos como parte de la pasantía de la maestría en educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana, perdón. Vamos a compartir con ustedes tres momentos. Cómo reconstruimos la experiencia, cuál fue la reflexión de fondo que hicimos y qué lecciones nos dejó en todos estos momentos. Bueno, para entender esta experiencia, primero hay que conocer a Chibolo, un municipio agrícola y ganadero del departamento del Magdalena, donde la mayoría de los familiares de nuestros alumnos se dedican a esta labor. Pero la institución funcionaba como si eso no existiera, y entonces el currículum no dialogaba con la realidad del territorio. Entonces en el 2021 empezamos a conversar entre colegas sobre esa desconexión. Y de allí nació la idea de la formulación del proyecto ambiental escolar integrado en el enfoque STEAM. La propuesta era usar la agricultura como eje para articular la ciencia física, las matemáticas, la tecnología y la gestión contable. En el 2022 se formalizó y los estudiantes del grado décimo se organizaron en 4 grupos de trabajo de investigación botánica, medición con sensores arduinos, análisis de suelos y abonos, y un grupo de marketing y finanzas. Dificultades y punto de inflexión, ¿sí? No fue un camino fácil, hay que decirlo. Entre finales del 2022 y comienzos del 2023, el proyecto estuvo a punto de pararse. No había presupuesto para insumos, la conectividad, sí, dentro de esta actividad y su desarrollo a internet fallaba todo el tiempo, y dentro de la institución algunos docentes estaban viendo el proyecto como una carga más, no como una oportunidad, como algo significativo. Lo que mantuvo vivo fue la insistencia de unas pocas personas que siguieron trabajando con lo que tenían. Sí, el momento que le cambió el rumbo fue la participación en la convocatoria de experiencias significativas STEAM de computadores para educar en abril del 2023. Esta participación quizás les obligó a organizar todo, a documentarlo, y cuando presentaron el proyecto en Río Hacha ante pares de toda la región Caribe, algo cambió en la percepción del colegio. Sí, ya no era el proyecto de unos cuantos, esto empezó a ser reconocido institucionalmente. Bueno, en cuanto a la evolución y el té de plantas, para el año 2024 ya teníamos algo concreto entre manos. El emprendimiento té de plantas, que los mismos estudiantes lo bautizaron así, eran infusiones de diferentes hierbas como la menta, la albahaca, la hierbabuena y la hierba de limón, que eran cultivados en los semilleros. Los chicos de marketing hicieron diferentes estudios de mercado, calcularon los costos y armaron en sí un plan financiero. Por el momento no era un negocio rentable porque la producción era irregular, pero esto marcó un antes y un después, y el cambio más visible se dio en los jóvenes que al principio simplemente querían participar por cumplir. Con el tiempo, estos jóvenes explicaban el prototipo tecnológico a visitantes de otras instituciones. Esta apropiación no se logró con una charla, se logró con años de hacer las cosas concretas. Cuando empezamos a sistematizar en serio, la reflexión crítica nos puso frente a 3 grandes problemas que no habíamos querido ver con claridad. Primero, que no todos los docentes de la institución entendían lo mismo por enfoque STEAM. Segundo, que el té de las plantas había nacido con mucho entusiasmo, pero sin una estructura financiera real. Tercero, que la
familias participaban solo cuando se las invitaba puntualmente, pero no había nada que las mantuviera vinculadas de forma sostenida. Entonces diseñamos un plan de mejoramiento con 5 acciones concretas, aplicamos un diagnóstico a los docentes y los resultados fueron incómodos. Casi el 60% reconoció que no tenía claridad sobre lo que implicaba el STEAM, y con esos datos hicimos pues un taller interno de formación al que asistió el 74% del cuerpo docente y fue un espacio más conversacional de lo planeado porque surgieron preocupaciones legítimas sobre la carga laboral que había que escuchar. La acción que más nos marcó fue el diagnóstico del té de planta. Los estudiantes de marketing pues vieron algo que nosotros no habíamos visto, y es que el costo de producción superaba al de ventas y la distribución dependía solamente de los contactos de un solo docente. Ellos mismos elaboraron un plan de acción, lo presentaron al rector y fue aprobado institucionalmente. Entonces el té de plantas quedó vinculado al mejoramiento institucional. Eso no estaba en nuestro cronograma y fue sin duda el resultado más importante de esta implementación. Además, en el taller, una docente de lengua castellana que no había participado antes propuso integrar la escritura del proceso agrícola como proyecto de lectoescritura. Nadie se lo había pedido. Surgió del momento en la conversación y posteriormente a eso varios padres de familia empezaron a preguntar si podían hacer parte de la próxima siembra, pues para una comunidad que históricamente ha mantenido esa distancia con la institución es un gesto voluntario que dice mucho. Entonces, ¿qué hicimos diferente? Primero, empezar con una estructura de coordinación macro. Mientras el proyecto fue pequeño, organizarnos por WhatsApp y con acuerdos verbales funcionó perfectamente. Pero cuando el proyecto creció, eso se volvió insuficiente. Hubo funciones sobre quién hacía qué hacía qué, actividades que se duplicaban, tiempos que se corrían. Un proyecto así necesita roles escritos y cronogramas compartidos desde el inicio. Ante la pregunta de qué mantendríamos sin duda, están los semilleros, los té de plantas, los sensores y sobre todo la organización por grupos estudiantiles con roles definidos, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque estos son los pilares. Lo que aprendimos que hay que cuidar es no dejar que la tecnología se convierta en el centro del proyecto, simplemente en el protagonista. Sí, hubieron momentos en el que el Arduino dejó de ser un medio y se volvió el protagonista, y los estudiantes que no tenían afinidad tecnológica pues simplemente se desconectaban. No solamente se desconectaban en cuanto a todo el desarrollo del proceso que estaban viviendo, sino lo que funcionó fue volver a poner el problema agrícola en el centro como tal. A partir de aquí formulamos una nueva pregunta. ¿Qué dudas quedan? Y la respuesta es la sostenibilidad. El modelo actual depende demasiado de la voluntad de 2 o 3 personas, y eso es muy frágil. Debería existir un espacio institucional formalizado, un comité con tiempo asignado para que el proyecto no muera si alguien se va. También reconocemos una deuda. No sistematizamos suficientemente la voz de las familias. Tenemos testimonios muy sueltos, pero no es un ejercicio estructurado de escucha comunitaria. Y tal vez la lección personal, ¿sí? La más personal, es que sistematizar obliga a una honestidad incómoda, esa sinceridad como tal. Sí, es fácil contar los logros, claro que es fácil contar los logros. Lo difícil es escribir que hubo decisiones apresuradas, tiempos que no se cumplieron y actores que no se comprometieron como esperábamos. Pero aún así, solo de esa manera se puede producir conocimiento real desde la práctica.